Presunta inocencia. Mamá. Papá. Llevo todo el día llamándoos. Se ha ido. Felicidades, Tommy. 416 canallas a la cárcel y suma y sigue. Los estatales han encontrado a Bárbara Savage muerta en su cama. ¿La esposa del presidente del Tribunal Supremo? Le enviaremos flores. He oído que el juez no informó de la muerte de su mujer hasta pasadas 24 horas. ¿Qué pasa? ¿El Canal 8 tiene una dispensa especial del Papa? Ahora no, Elaine. He hablado con vuestro jefe. La poli del barrio está pidiendo inspectores. ¿Se huelen algo raro? ¿Algún comentario? Te digo esto con el máximo respeto, Elaine. ¡Sal de mi despacho! Vamos, Tommy. Procesaste a Rusty Savage hace 20 años por el asesinato de su amante sin éxito. Esto suscitará dudas. ¿No sospechas de él? ¿Qué está haciendo? ¿Inventarse una historia? ¿Eso crees? Un año antes. Pero, señoría, mire usted... Señor Molto, por favor, es usted el fiscal y desde luego tiene derecho a interpretar los hechos como desee, pero no existen pruebas de que el señor Harnason supiera que el arsénico no sería detectado en un análisis de tóxico rutinario. De hecho, no está nada claro cómo pudo el señor Harnason envenenar a su pareja. Hay varios amigos suyos que han declarado que era su pareja quien cocinaba. Sí, señoría, eso es cierto. Señor Molto, por favor, conocerá nuestra decisión en su momento. Señoría, con el debido respeto, sé que ha concedido la libertad bajo fianza al acusado. Y nosotros, señor en base Molto, a los... ¿tiene algún problema con la decisión del tribunal en el asunto de la fianza? No, señoría. Se levanta la sesión. Bueno, dice que ha rebajado 5 golpes su hándicap. Ya, pero ¿lo bajará de 100? Conozco esa mirada. El fiscal jefe Thomas Molto quiere que sepas que querría devorar tus órganos para almorzar. Solo está aquí en carne y hueso para intentar remover lo tuyo con Marvina. No esperarás que revoquemos el veredicto, ¿verdad, Rusty? Encontraron rastros de arsénico en casa de ese tío. Ya lo sé, George. Es que de vez en cuando recuerdo lo que se siente al estar en una sala acusado de un delito. Pero tú eras inocente. Tommy no lo creía, y probablemente siga sin creerlo, y no creo que debiera estar tan seguro sobre este caso. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Muy buena! Oh, Dios mío. ¿Dónde has metido tu tarjeta de jubilado? Cumplo 60. No te pases. Felicidades. Gracias. Feliz cumpleaños, papá. Oh, Nat. Aún eres muy joven. Díselo a mis rodillas. No recites todas tus enfermedades. Te aseguro que mi lista es más larga. Sandy, tú eres el único letrado al que me gusta ver en mi despacho. Hola, Marta. Soy digno de Stern y Stern. Felicidades, Rusty. Oh, qué honor. Estoy emocionado. ¿Quién ha organizado esto? Oh, a mí no me mires. Me ha encantado. Vaya, no sé qué decir. Por favor, sople, juez. Tiene una reunión en 10 minutos. La tarta la ha hecho Ana. Dadle las gracias. Por Dios, sabe hacer de todo. ¿No es su última semana contigo, Rusty? Sí, se marcha al bufete de Ray Horgan la semana que viene. Hola. Es una pena. Es muy elocuente para el pitbull más famoso del mundo. Vaya, gracias. No. Ponle solo media ración. Esta noche tenemos una celebración privada. Oh, vale. Tienes 60. Ya tienes edad para saber lo que no se debe hacer y para que no te importe. Te quiere, Ana. Hola, hola. Tus pastillas. Vaya, gracias. Dijo la copaya. Qué buena pinta. He comprado una botella de Chateau Latour Melé. Vive Dios que vas a ser un gran abogado. Sí, ya, si aguanto este infierno de prácticas.
¿Qué es eso? Oh, es un regalo de cumpleaños de George Mason para recordar mi autoritario papel en el tribunal, según él. Mejor que una corbata. Hoy he soltado a Harnason bajo fianza. ¿Al envenenador? ¿Por qué? ¿Quién es Harnason? Es un abogado gay que fue condenado por asesinar a su amante. ¿Ese tío ha apelado y tú lo sueltas bajo fianza? ¿Por qué? Yo fui el fiscal que le envió a la cárcel hace décadas por otro delito. Y había elementos de duda y puede que uno fuera yo. Me pregunto si envié a un hombre a la cárcel en base a unos prejuicios de los que ahora me avergüenzo. ¿Ves? Cuando se llega a los 60, uno empieza a preparar sus memorias. Esta tarta aún está divina. Ana ha trabajado mucho para que saliera todo bien en tu fiesta. Ya, sí, es muy trabajadora, te lo aseguro. Y en el edificio todos dicen que está como un tren. Deberías invitarla a salir, Nat. Es algo mayor para Nat, ¿no crees? Trabajó en 3 o 4 cosas antes de hacer derecho. Es verdad, Nat. Se me olvidaba. Tu padre quiere tenerla para él solito. Bárbara, eso no tiene gracia. ¿Qué? ¿Qué te pasa? No era una broma lo de Ana. Antes. A ella le gustas tú. Oh, vamos, no seas tonta. Parece que se va a desmayar cada vez que te ve. Bárbara, ¿estás ¿Loca? No. Dilo. No era eso. Dilo. No es eso lo que iba a decir. Hablas de alguien que es 25 años más joven que yo. Ella me admira, me considera un mentor. Tiene un montón de jóvenes babeando por ella en los juzgados, ¿vale? Y se irá la semana que viene. No es... Tranquilo, tú juega eso. Haz tu papel, Rusty. Ya sabes, el de San Rusty, tan puro que no ve nada. ¿Significa eso que te la tiras? Por amor Todos de sabemos Dios. que tú nunca harías una cosa así. Tú no eres quien para restregarme el pasado. Eso fue antes de que me diagnosticaran. Entonces era una persona distinta, pero tú no, tú eres el mismo, Rusty. Y puedes jugar a ser el poderoso presidente del Tribunal Supremo, pero es solo un papel, un numerito. Y nadie lo sabe tan bien como tú. Ya tienes 60 años, Rusty. Sigues sin estar satisfecho. No estás contento siendo el Capitán Valiente. ¡No! ¡Estás contento con tu esposa loca! Tú lo odias todo. Y sobre todo, ¡me odias! ¡A mí! No. ¡Claro que sí! No, Bárbara. ¡Es la verdad! Aquí lo tienes. Este funeral por Bárbara Savage se celebra una semana después de su defunción. Los asistentes tal vez no lo hayan oído, pero la oficina forense del condado de Kindle acaba de concluir, como ha mantenido siempre el juez Rusty Savage, que la muerte de la señora Savage se debió a causas naturales. ¿Sí? Hacía ejercicio a diario, no aparentaba su edad. ¿Cómo es que Bárbara Savage muere de un infarto? Te apuesto 10 pavos a que hacía ejercicio todos los días porque en su familia nadie vivió más allá de los 65. Todo está en los genes, amigo, por desgracia. ¿Han hecho análisis? Un inmunoanálisis y un toxicológico rutinario. ¿Y ha aparecido algo? Montones de cosas.
Esa mujer tenía un botiquín del tamaño de un camión. Fármacos contra el trastorno bipolar. Que pueden causar infartos, ¿verdad? No en las dosis debidas. Es difícil medir esas cosas post-mortem. Digamos que no murió por causas naturales, que es una posibilidad entre 50. Será porque sin querer tomó demasiadas pastillas. ¿Y qué hizo el juez allí sentado 24 horas? Su mujer muere y ni una llamada a nadie. ¿Quién hace eso? ¿Qué sé yo, Jimmy? Sería el shock. Oye, no hay nada que investigar. Intentas ayudarme y te lo agradezco. Tuve ocasión de coger a Rusty Savage hace 20 años y me destrozó. Me dejó tirado en la plaza para que todo el mundo me escupiera y luego se largó. Ahora tengo un hijo de 3 años, tengo un futuro. Ahora no puedo volver a ser el malo otra vez. Déjame a mí. No, Jimmy, vamos. Lo haré solo. Tendré cuidado. Quiero asegurarme de que no hay nada. Si se filtra algo, tú escribirás mi esquela. ¿Me has entendido? Estás jugando con lo que me queda de vida. Estaré callado como una tumba. Ya, y una mierda. Gracias. Son perfectos, perfectos. Bárbara, llamada entrante. ¿Qué? ¿En serio? Para el bufete de Horgan. Me sentiré como en casa. Calzo 2 números menos, Cherno, pero muchas gracias. Déjaselos a tu sustituto, aunque nadie podrá reemplazarte. ¿Es cierto? Sí. Sabe, yo he leído un montón de libros de autoayuda. Decían, adelgaza, convéncete de que te mereces lo mejor y aún me emociono. Porque sé que dejo al mejor profesor que se pueda tener. Ahora voy a llorar yo. No puedo creer que tenga todas las llaves. ¿Estás seguro? Oh, sí. No quiero hacerte trasladar 2 años de cosas a ti sola. Miraré esto. Supongo que has silenciado el móvil. Llámame si vas a llegar después de las 10. Puede que algún día tú también conozcas los placeres del matrimonio. Los conozco. Me casé a los 22 años. Oh, ¿de verdad? Acabó enseguida y pensé, tengo tiempo para encontrar al hombre adecuado. Ahora tengo 34, el último tío con el que salí tenía 40 y no sabía ni doblar la ropa. Voy a tener que ser algo más creativa. Frikis, gurús, adelante. Voy a tener que ser más abierta. Esto es para ti. ¿Para mí? Es solo un detalle. ¿Te gusta? Estás destinada a grandes cosas, Rusty. Significa mucho para mí, juez. Eres mi asistente más inteligente. Oh. Oye. Espera. Toma esto. Tranquila. Ana. No te imaginas cuánto me gustaría hacer eso.
¿Me está dando calabazas, juez? Lo siento. Es duro llegar a los 60 sabiendo que el amor es solo para los demás. Yo te querría, Rusty. Sé que lo intentarías. Pero nada bueno saldría de ello. Inténtalo, Rusty. Intenta ser feliz. Tú no querías, ¿verdad? Sentía cómo te resistías, con fuerza. No, no lo quería por ninguno de los dos, pero estoy aquí. Yo solo pienso las cosas una vez. Y entonces decido. Es un don. Entre nosotros hay grandes diferencias. ¿Hablas de la edad? Tú eres un hombre, yo una mujer. No me digas que soy joven. No puedo dejar a Bárbara. No digas eso. ¿Por qué? Para empezar, mi hijo nunca me perdonaría. Y además, mi mujer está enferma. Está mal y yo lo sabía, y aún así volví con ella. Dices después de tu juicio. Vale, de acuerdo. Hablemos también de ese tema. Vale. Después de todo, la última mujer con la que tuve una aventura acabó muerta. ¿Debería temer que me mates? Hay gente que cree eso. Yo aún era fiscal. Tuve una aventura con una colega y fue asesinada. Y te diré algo que rara vez he dicho a nadie por cuestión de principios en 20 años. Yo no lo hice. Lo he leído todo sobre tu juicio. Y creo en tu inocencia. De corazón. Si Bárbara no estuviera, me querrías para siempre, ¿verdad? Dios. El juez salió del ascensor. Les vi a él y a esa chica despedirse. Y ella se metía la blusa por la falda mientras se alejaba. ¿Con que el juez echaba una cana al aire? Eso me pareció. ¿Cuándo fue eso? El año pasado. Luego, vi a la chica la semana siguiente en recepción. Hay muchas razones para que esa mujer y el juez se vieran en un hotel. ¿Para comer? Es el jefe de seguridad del Grisham desde hace un par de años. Ex-poli. Es un vago. Pero si está en lo cierto. El juez tenía un motivo para matar a su mujer, lo entiendo. Eso ocurrió el año pasado, hace demasiado para ser relevante en un juicio. Y, por cierto, ¿no has oído hablar del divorcio? Puede que Rusty pensara que divorciarse no iba con su imagen. Puede que ella esté embarazada y empiece a notarse.
Dijiste, tráeme algo. ¿Cómo has encontrado esa información? ¿Quién te llevó hasta Cantu? Uno de los agentes de Nirin juega al billar con Cantu. Estupendo, lo que faltaba. Media comisaría correteando, preguntando a todo el mundo si creen que Rusty Savage tenía razones para cargarse a su esposa. ¡Qué bien! Deberíamos estudiar sus extractos bancarios y telefónicos. Podríamos mantenerlo en secreto 99 días. Tendríamos 3 meses antes de que se enterara de que le investigamos. Jefe, somos la Fiscalía del Estado. ¿Quieres que algún poli de Nirin le suelte lloriqueando a un periodista que desenterró algo sucio sobre el juez del Tribunal Supremo y que tú no quisiste arriesgarte a que Rusty Savage te machacara otra vez? Jimmy, me das cartuchos de perdigones. Necesitamos una bala. Dame una bala. Si vas a disparar al rey es para cargártelo. Acabo de darme cuenta de que Merrick cierra a las 5 y no sé qué comprarle a Nat de regalo de Te preocupas demasiado por él. Conozco a mucha gente que ha estudiado con él y todos dicen que es brillante. Ya, a pesar de todo, a veces me preocupa que haya heredado las depresiones de Bárbara. Creo que habría estado mejor si tuviera hermanos. Yo quería una hija. Estupendo. Pues hagámosla. Pero Bárbara decía que solo podía querer a un hijo, y ese era Nat. Y me dejé convencer. Rusty. Nunca lo dudes. Eres un gran padre. Y también eres un gran hombre. Juez. No esperaba encontrarle aquí. Ya, ni yo. Mi apelación. Tengo que saberlo. No puedo discutir eso con usted, señor Harnason, y usted lo sabe. Yo no lo aguanto. No sé si voy a ir a prisión. Es como la espada de Damocles. Por favor. Mejor prepárese para malas noticias. ¿No hay esperanza? Oiga, es culpable, ¿no es así? Igual que usted, y está aquí, juez. Yo fui absuelto como me merecía. Lo lamento. ¿Qué se siente al envenenar a alguien? ¿Dónde puso el arsénico? ¿En alguna bebida? Hago bizcochos. Oh, qué buena pinta. ¿Tú crees? Está abajo. Dile que es perfecto, papá. Es perfecto. Yo siempre he dicho que eras una gran pastelera. ¿A dónde vas? A Glenwood, a ver un apartamento. ¿A qué hora vas a volver? No deberías montar en bici de noche. Eres la madre judía perfecta. ¡Mua! Acabé las prácticas, tengo que mudarme y no volveré a casa aunque tú y tu pan seáis irresistibles. Espera. Coge los guantes estos que llevan el dorso fosforescente por si para cuando vuelvas a... Vale, ya me los pongo. Cógelos y ponte esto. No me lo puedo creer. ¿A dar un paseo en mitad de la noche? No podía dormir. Ven aquí y dormirás. ¿Por qué no duermes? No lo sé. Hoy me he dado cuenta de que Nat se va al mundo exterior. Al fin lo va a hacer. Seguir adelante con su vida. ¿Por qué no haces tú lo mismo?
Manan Rapini, abogados matrimonialistas. Tal vez vea al asistente del juez Medal en el Hotel Dulzheimer hoy a las 2. ¿Recuerdas cómo se llama? ¿Rusty? Hola, George. Malas noticias, ¿no crees? ¿Cuáles? ¿No te has enterado? Harnason, el envenenador. No, solo del anuncio del lunes de que su apelación era denegada. Me he encontrado con Lou Mers. Llamaron al abogado de Harnason para que éste se entregara. Y dice que no ha visto a Harnason en 2 semanas. Vaya, se ha escapado. Tenías que saberlo. Antes que la prensa. A ver si lo he entendido. Tú salías con alguien, Harnason te siguió, te cogió desprevenido, informaste a Harnason de que su apelación sería denegada y ese hombre ha huido sin más ni más. Ya te he dicho que hice una estupidez. Oh, son esas cosas las que me dan trabajo. ¿Sabes? Los echo de menos. Gracias. ¿Por qué? Gracias por no recordarme que 20 años después de que estuvieras a mi lado en un juicio, sigo siendo el mismo imbécil que he sido siempre. No voy a juzgarte. Con el fiscal inapropiado y molto, desde luego lo es, ¿crees que voy a acabar en la cárcel? Si Harnason se presenta, no será un testigo muy creíble. No me preocupa mucho el proceso penal, pero como sabes, informar a un acusado de la decisión del tribunal por adelantado... Es un grave incumplimiento del Código de Conducta Judicial. Te daré un consejo. Tu transgresión es discutible. No digas nada a tus colegas. Ocúltalo. En cuanto a esa aventura... Tenemos que cortar, ahora. Cada vez será más duro. He intentado imaginarme lo que sentiría cuando dijeras eso. Y ahora... no puedo creerlo. ¿Es por Bárbara? ¿La prefieres a mí? Sí. Me has sacado de una reunión con el teniente de alcalde. Espero que sea por el segundo advenimiento. John Harnason. No me parece un alias de Cristo. Harnason, el asesino gay. Poco antes de morir Bárbara Savage, Rusty le soltó bajo fianza y escapó. ¿Y? Ayer cogieron a Harnason en Colville, conduciendo borracho. Jimmy, por amor de Dios, no tengo tiempo para idioteces. Su abogado espera llegar a un acuerdo. Quiere que nos reunamos. ¿Y por qué? ¿En base a lo apuesto que es su cliente? Harnason dice que le dijeron que iba a perder la apelación, por eso escapó. ¿Se lo dijeron? ¿Quién fue? El juez Rusty Savage. Jimmy, ¿estás de coña? No ves lo que quiere y Harnason será el único testigo de eso, supongo. Tenemos por lo menos un botones del Hotel Georgia que les vio hablar. ¿Hay alguna novieta a la vista? Harnason dice que está convencido de que Savage estaba en el hotel para echar una cana al aire, pero eso no es todo. Savage habló con él y le hizo admitir que mató a su compañero. Y justo antes de marcharse del hotel se volvió a Harnason y le dijo... ¿qué se siente al envenenar a alguien? Vuelve a recordarme cómo consiguió salir de rositas ese canalla. ¿Qué canalla, jefe? Tendrá que concretar más. Harnason envenenó a su novio con arsénico, ¿verdad? ¿Verdad? Pero ese no es un veneno corriente hoy en día. Es difícil de conseguir y no aparece en los análisis rutinarios. Savage era uno de los jueces de aquel caso, lo que significa que lo sabe todo sobre eso. Lo que sale y lo que no en un análisis rutinario.
¿Pide una espectrometría de la sangre de Bárbara? Solo habla con el toxicólogo. Vamos, jefe, pidámoslo, tenemos que hacerlo. Conducta extraña tras la muerte, tiene una amiguita y pregunta cómo se mata a alguien. Solo hacemos nuestro trabajo, tenemos que hacerlo, es necesario. Pídelo. Perdonad un momento. ¿Ana? Tengo que verte. Hace meses. Nos vemos en el Matchbox a las 8. Un hombre casado puede ver a una vieja amiga en un bar, Rusty. Tengo que hablar contigo. A las 8, vale. Aquí tiene. Gracias. Hola. Has cambiado de peinado. Disculpe. Un whisky con hielo. Muy bien. Más fácil de peinar. Me gusta. Más tiempo para trabajar. Confesiones de una esclava bien pagada. De verdad, te queda muy bien. Gracias. ¿Qué estás bebiendo? Solo agua con gas. Antes siempre tomabas vodka. Tengo que volver al trabajo. ¿Ah, sí? Rusty, no sé cómo decirte esto. Así que iré al grano. Hace 2 meses me compré un chalet. Así que necesitaba alquilar mi apartamento. Por casualidad me encontré con Nat. Y le interesaba el apartamento. Al final, no lo alquiló, pero ¿Pero qué? quería salir conmigo. Yo traté de evitarlo. Me negué una y otra vez, pero no dejaba de preguntarme por qué. Hasta que vi que había empezado a enamorarme de él. Oye, has perdido el juicio. Creo que le quiero. Y él a mí. Me imagino que quieres vengarte de mí. Esto tiene que parar. Yo intenté que esto no pasara. Le di largas durante semanas. ¿Le has contado lo nuestro? Claro que no. Y nunca lo haré. Pero... Rusty, tú no me quieres. No, no. No me digas lo que quiero. No vayas de sincera conmigo. Tú me estás apretando las clavijas de la peor forma, ¿vale? Deshazte de Bárbara o destruiré tu hogar. Eso es. Esto no es por ti. Se trata de Nat. Nunca he sentido esto por nadie. Dios. Deberían estudiarme en un psiquiátrico, ya lo sé. Pero por favor, déjanos ser felices. Estás loca y puedes irte al infierno. La muestra de sangre del corazón da niveles tóxicos de un antidepresivo llamado fenelcina. Con que Bárbara Savage no murió por causas naturales. No lo creo. Los síntomas que presentaba, muerte por arritmia con un posible efecto de hipertensión, suelen ir asociados a una sobredosis de fenelcina. ¿Pudo tomar una accidentalmente? No es muy probable. La concentración era de 4 veces la dosis normal. A los pacientes que toman eso se les advierte repetidamente de los riesgos. Hay toda una lista de cosas que no deben tomar cuando se toma fenelcina. Vino tinto, quesos curados, cualquier embutido, todo eso aumenta la toxicidad del fármaco. Con que pudo tomarse una pastilla y luego olvidarse y comerse una pizza pepperoni. ¿Eso podría pasar? ¿Pudo ser un suicidio? Esa mujer tenía recetas de media docena de medicamentos que habrían sido más fiables. Disculpen.
Ninguna baja. Y aún así pudo ser un accidente. Un accidente, un crimen, murió corriendo en la cinta. Ahora sí que tenemos a Savage cogido por los testículos, ¿verdad? Hola. Hola. ¿Has tenido un buen día? Lo tendré tomando 3 dedos de whisky. Hay una quiche en el horno. Oh, he invitado a Nat a cenar mañana. Bien. Sí, con su nueva novia. Al fin ha accedido. En fin, no es como si no conociéramos a Ana, ¿verdad? No sé por qué siempre dice que no. Podéis hacer una barbacoa. Oye, vas a pasar por la farmacia, ¿verdad? Por mis medicinas. Por favor, ¿quieres traer también una botella de Cabernet y algo de salami, de ese que tanto le gusta? Gracias. Estas son las recetas recogidas en la farmacia la tarde anterior a la de la muerte de Bárbara Savage, y hay una receta a su nombre recogida por Rusty Savage, de fenelcina. Enséñale el recibo de la caja. La misma noche, el juez compró una botella de vino tinto, unos arenques y salami italiano. Todas esas cosas provocan una reacción tóxica con la fenelcina. Y, por cierto, el portátil de Rusty, el que se llevaron los polis de Nearing cuando Bárbara cascó, muestra numerosas búsquedas sobre ese fármaco. Ah, y tengo algo más para ti, de los extractos bancarios de Rusty. Este cheque. ¿A nombre de William Rapini, el abogado divorcista? Bingo, jefe. El juez veía a un abogado y se lo ocultaba a su esposa, y sabemos que Savage tenía novia. ¿Quién es la novia? Ella podría contárnoslo todo. ¿Quién es? Ten, ibuprofeno. Gracias. Siempre que trabaja en el jardín, sus rodillas piden socorro. Oye, ¿tienes algún hermano? Soy hija única. Igual que Nat. No fue una infancia tan mala. Es la cebolla, Nat. Ayúdale a picarla. Rusty, ¿compraste los aperitivos? Para ti. Ah, sí. Los tentetiesos. Es un viejo chiste. Todos sus chistes son viejos. Por Dios. Tienes toda la razón. Necesito nuevo material. Por favor. Oh, me encanta. Gracias, gracias. Gracias. Bárbara. Sí, pero antes enseñaré a Ana el cuarto de Nat. Oh, sí. Ve con ella. Yo le pedí que te lo enseñara todo mientras papá y yo hacíamos la carne. Ya voy. Hay 4 huellas claras en el bote de fenelcina. Las he comparado con las de la difunta, con problemas predecibles, por cierto. Mo, dinos de quién son las huellas que has encontrado. Te diré que no son de la víctima. Las 4 huellas del bote son de otra persona. ¿Y esa persona es? Rusty Savage. ¿Cómo sabemos que Savage no sacó las pastillas de ese frasco para dárselas a su esposa? La receta era de 10 pastillas, pero cuando la policía se hizo cargo del bote solo había 6. Alguien sacó 4 y las únicas huellas son las del juez. Cabeza, corazón y entrepierna, jefe. Es astuto como un zorro. Conocía esa droga. Tenía un amante. Lo tenemos todo. Es increíble. Lo ha vuelto a hacer. Y se levanta la sesión. El veredicto se sabrá a su momento. Por favor, queden con el secretario. Pártese, por favor. ¿Rosat K. Savage? Sí. Queda detenido por el asesinato de Bárbara Bernstein Savage. Levántese, por favor. Tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a un abogado y todo lo que diga podrá ser usado en su contra en los tribunales.
22 años después de ser absuelto en el caso de Caroline Polimus, el juez Rusty Savage volverá a ser juzgado por el asesinato de una mujer cercana a él. Aunque esta vez no es su amante, sino su esposa. Entró en la habitación y vio a su madre. ¿Qué dijo su padre entonces? Dijo que llevaba allí sentado 24 horas. Llevaba allí 24 horas. ¿Dijo por qué no había llamado a la policía? Murió de una sobredosis de fenelcina. ¿Y por qué no se detectó la causa de la muerte en la primera autopsia, doctora Stack? Bueno, a las 24 horas las pastillas son indetectables por un análisis toxicológico rutinario. Exacto. Son las huellas del juez Savage las que hay en el bote de fenelcina, y solo las suyas. Gracias. Pensé, ¿a qué ha venido eso? De repente el juez Savage me preguntó, ¿qué se siente al envenenar a alguien? Tras 2 semanas de presentación de pruebas por parte del mismo hombre que procesó a Savage hace más de 2 décadas, mañana llegará la hora del acusado. Y hemos oído que la defensa podría hacer algo nada habitual, llamar como primer testigo al propio acusado. ¿Entiende usted, Rusty, que la Constitución de los Estados Unidos impide que sea obligado a declarar en su propio juicio? Lo entiendo, sí. Y sin embargo está aquí. Ya ha oído al montón de testigos de la acusación. Y es usted consciente de que se le acusa de matar a su mujer. Sí, lo sé y lo entiendo. ¿Y lo hizo usted, Rusty? ¿Mató a su esposa? No. Señor Molto. ¿Vas a preguntar por la chica? Señoría, ¿puedo acercarme antes de empezar? ¿Qué está haciendo? Por favor, que salga el jurado. Señores, por aquí, por favor. Señoría, puesto que el acusado ha decidido testificar, me gustaría preguntarle por la aventura que tuvo el año pasado. Protesto. Señoría, eso se trató en la moción previa que juzgó usted. Y a pesar de las dudosas pruebas de la Fiscalía que se reducen a haber sido visto en un hotel, cualquier presunta aventura cesó meses antes de la muerte de Barbara Savage. Ya decidió usted que eso era irrelevante. Le da un motivo, señoría. ¿Cuál? ¿Cuál? Que tal vez deseara estar con esa mujer. Ahora. ¿Disculpe? Pregunte ahora que no está el jurado. Hágalo. Juez Savage, ¿tuvo una aventura en la primavera del año 2010? ¿Sabe? Será mejor que pregunte yo, señor Molto. Será más rápido. Juez Savage, cuando murió su mujer, ¿tenía usted alguna aventura romántica o algo así? ¿Estaba saliendo con otra mujer? No, con ninguna. ¿Y si hablamos de 3 meses antes de su muerte, alguna aventura? No. ¿Esperaba estar con alguna mujer a nivel sexual? No, señor Molto, eso no puede hacerlo en este país. No encerramos a nadie por lo que piensa. Irrelevante, Pero, señor señoría, Molto. existe He la dicho que es posibilidad irrelevante, de- señor Molto. No se hablará de aventuras, son mis reglas. Sí, señoría. Un buen día. Una buena mañana. Oh, por cierto, ¿por qué no venís? Mi bufete ha reservado mesa para comer ahí enfrente. Estupendo. No puedo. Tengo trabajo. Creía que tenías el día libre. No puedo quedarme. Lo siento. Suerte, Rusty. Nat, ¿podemos charlar un minuto? Os vemos en el restaurante. Sí, claro. Nat, sé que al oír a la fiscalía aludir a una aventura, te haces preguntas. Ya, bueno, tú, dime que son gilipolleces. Papá, que es solo una táctica. El año pasado salí con otra mujer. ¿Lo sabía, mamá? Nunca se lo dije. Ni siquiera intentaré explicarlo. Esto es increíble. Nat. Por Dios, ¿con quién? Eso ya no importa. Era joven. Supongo que perseguía mi juventud. ¿Era alguien que yo conozca?
Aquello acabó mucho antes de morir tu madre. ¿Conoce usted una droga llamada fenelcina? Así es. La fenelcina es un antidepresivo que tomó mi esposa durante muchos años. Bien. Durante la declaración de nuestro experto en informática la semana pasada, él habló de un estudio que hicieron de su ordenador personal después de que la policía se lo llevara de su casa. ¿Lo recuerda? Recuerdo que se llevaron mi portátil, sí. ¿Y recuerda que, según la memoria del navegador de su ordenador, en los días anteriores a la muerte de su esposa se hicieron repetidas búsquedas en 2 páginas distintas acerca de la fenelcina? ¿Lo recuerda? Recuerdo haber oído ese testimonio, sí. Veamos las páginas visitadas. Prueba número 47, por favor. La fenelcina es un inhibidor de la monoaminoxidasa. ¿Recuerda haber leído eso? No lo recuerdo, pero sé a dónde va. La prueba número 41, por favor. Como verá aquí, en la transcripción del juicio de John Harnason, que usted revisó personalmente, se dice que, además del arsénico, tampoco se buscan inhibidores de la monoaminoxidasa. Así que sabía, juez, que una sobredosis de fenelcina no sería detectada, ¿verdad? Igual que el arsénico que usó el señor Harnason para asesinar a su amante. Protesto. Saca conclusiones. Se admite. Está bien. Hablando de su portátil y de las pruebas forenses presentadas, ¿recuerda que varios mensajes de su cuenta de correo electrónico fueron borrados el día antes de la muerte de su mujer? Lo recuerdo. Y no solo borrados, de hecho, sino destruidos totalmente. Eso sí lo recuerdo, sí. ¿Lo hizo usted, señor? No fui yo. ¿Vivía alguien más en su casa? Mi mujer. A ver, ¿está insinuando que su mujer entró en su cuenta de correo personal y borró esos mensajes? Es posible. ¿Tenía su esposa otro ordenador? Sí. ¿Y solía usar el de usted? Por lo general no, pero yo lo dejaba junto a nuestro cuarto y algunas veces me lo pedía y lo usaba. ¿Le pidió permiso la semana antes de morir para usar su ordenador? Eso no lo recuerdo. Entonces, juez, su testimonio no tiene demasiado sentido, ¿no es verdad? Francamente, señor Molto, nada de esto tiene sentido. Usted sugiere que yo destruí esos emails para que nadie pudiera reconstruirlos, pero al mismo tiempo olvidé borrar mis búsquedas acerca de la fenelcina. Y además de eso, dejé mis huellas dactilares como un tonto en el bote de las pastillas, con que sus argumentos parecen desesperados y ridículos. Pido que se elimine del acta. La defensa tendrá tiempo para exponer sus conclusiones. Se admite. ¿Sabe? Ha sacado usted lo de este bote. Hablemos del bote de pastillas. Sabemos por el testimonio del médico de su esposa que había advertido a la señora Savage repetidamente qué alimentos debía evitar mientras tomaba fenelcina. Cosas como el vino, el queso y el salami. En realidad, el doctor ha declarado que también se lo dijo a usted. ¿Recuerda que el médico de su mujer se lo advirtiera? Vagamente, pero creo que sí. Aún así, quiere que aceptemos que su mujer le pidió que llevara vino y queso y salami, a sabiendas de que eran cosas que ella no podía tomar. ¿Y qué pasó? ¿Se le olvidó? Y fue y se bebió el vino. Yo no vi a Bárbara beber vino. Y Nat y yo salimos fuera. Yo no sé qué bebió. Pero hablemos claro, juez. Su esposa tomaba fenelcina. ¿Le parece lógico que le enviara a la tienda a por una serie de cosas que la matarían y que pretendía tomarse? ¿Quiere que le lea el pensamiento? Yo diría que como mucha gente que se medica, Bárbara sabía hasta qué punto podía hacer trampas sin sufrir una reacción adversa. Creo que es eso lo que pensaba, sí. Gracias, juez. Pero si su esposa no bebió el vino, ni comió más de lo que debía, entonces, es que no murió accidentalmente. ¿Verdad? Alguien tuvo que matarla. ¡Protesto! ¿No? Orden. Orden. Nada más, señoría.
Eso de que mi padre tuviera una aventura. Es irrelevante. Es verdad, él lo ha admitido. Me pone enfermo. ¿Por qué no me lo dijo cuando ocurrió? Supongo que se avergonzaba. No puedo evitar pensar que podría ser culpable. No es culpable. ¿Cómo lo sabes? Le conozco. No tan bien como crees, parece ser. Es un hombre tan egoísta. Nadie es perfecto, Nat. Yo no quería enamorarme de ti. No me venía bien, no era el momento ni el hombre por 1.000.000 de razones. El amor nos hace hacer cosas raras. Tú me has contado algunas historias bastante extrañas de cuando eras más joven. Sí, fui un desastre durante mucho tiempo. Puede que tu padre se sintiera así también. Y también la chica, tal vez. Tú no sabrás quién era, ¿verdad? Mi madre parecía creer que estabas coladita por mi padre. ¿O él por ti? Sí, ella pensaba cosas muy raras. Cosas que la hacían infeliz. ¿Quieres cenar sushi? Juez Savage, aparte de un posible homicidio, este juicio ha revelado varias explicaciones plausibles para la muerte de la señora Savage. Causas naturales, sobredosis accidental, efectos secundarios de la medicación, y todo ello suscita la pregunta de cómo cree usted que murió su mujer. Mi opinión es que mi esposa se suicidó con una sobredosis de fenalcina deliberadamente. No dejó ninguna nota. No, me parece que Bárbara quería que su muerte pareciera debida a causas naturales. Como dijo el forense al principio. Protesto. Se admite. ¿Y por qué iba a querer la señora Savage ocultar el hecho de que se había suicidado? Por mi hijo, tal vez. Mi mujer tenía problemas psiquiátricos, pero siempre fue muy protectora con él. No querría causarle angustia. ¿Su mujer había intentado suicidarse más veces? Sí, cuando nos separamos hace 20 años. Que no conste, señoría. Si lo intentó cuando estaban separados, el juez Savage no está testificando por conocimiento propio. Se admite. Bueno, tendré que llamar a otro testigo. Yo tenía 9 años. Me hice un corte en el codo. Volví corriendo a casa. Mis padres no vivían juntos en aquel momento, fue justo después. Encontré a mi madre en el baño. En la bañera. Tenía una lámpara en la mano, una lámpara enchufada. Entonces me vio. Tardó muchísimo rato en dejar la lámpara. Y me dijo: no ocurre nada, solo quería leer. Pero sí ocurría algo. Juez, ¿en qué ordenador se hicieron esas búsquedas acerca de la fenelcina? En el mío. ¿Había búsquedas sobre la fenelcina en el de su esposa? No, según todos los testimonios. Bien, desde aquella primera crisis hasta el año pasado han transcurrido, ¿qué? ¿20 años? Su mujer no volvió a intentar suicidarse, ¿correcto? No que yo sepa. Entonces, juez, había cambiado algo en el último año con la señora Savage, que usted sepa. Sí, señor Molto. Había habido un cambio significativo. Bien, señorita Velázquez. Usted estaba en su mesa de siempre en el banco, conversando con una cliente que se identificó ante usted como la señora Bárbara Savage, ¿es correcto? Así es. Y para dejarlo claro, eso fue el 28 de septiembre, ¿sí? Sí. El día antes de la muerte de Bárbara Savage. ¿Llevó la señora Savage algo al banco ese día? Traía un recibo de un bufete de abogados. Quiero presentar la prueba número 24 de la defensa, señoría.
Es una copia de un recibo pagado por los servicios de Mani Rapini, abogados especialistas en derecho matrimonial, a nombre de Rosar K. Savage. No lo entiendo. ¿En qué les ayuda que su cliente quisiera divorciarse? Rusty pagó al abogado con un cheque bancario. ¿Cómo lo sabe su mujer? ¿Y qué pasó entonces, señorita Velázquez? Me dio la impresión por la señora Savage de que ese recibo había sido expedido a su casa por un error. Protesto. Eso no lo sabe. Se admite. Y después de presentarle el recibo, ¿qué le pidió la señora Savage? Quería saber si el número de cheque del recibo era de la cuenta conjunta suya y de su marido. No encontraba ninguna anotación en el talonario. ¿Y usted qué le respondió? Que tenía que preguntar a mi director. ¿Eso por qué, señorita Velázquez? No nos gusta dar datos confidenciales. Necesitaba la confirmación de varias cosas. Si la señora Savage era titular de la cuenta, tenía derecho a esa información. ¿Y compartió la información relativa a su cuenta conjunta con la señora Savage? Sí, le entregué una copia del cheque bancario que su marido compró con la tarjeta de débito para pagar a ese bufete. Gracias, señorita Velázquez. No hay más preguntas, señoría. Con que la mujer sabía que Rusty estudiaba lo del divorcio. Bárbara y Rusty se pelearon y él acabó matándola. ¿Qué más da que hayan demostrado que ella sabía que él había acudido a un abogado? No vamos a perder este caso. Todo ha ido mal desde el principio, Jimmy. Hay un fallo. ¿Por qué iba a borrar sus mensajes? Si planeaba suicidarse sin jaleo, ¿por qué dejar huellas borrando su correo electrónico? Para que Rusty lo supiera. Por eso buscó sobre la fenelcina en su ordenador, para que él se diera cuenta de cómo lo hizo. Su hijo y el resto del mundo creerían que había muerto de un infarto, pero Rusty se sentiría culpable. No vamos a perder el caso. Entonces, en cuestiones de ordenadores, tu padre es un novato. ¿Y tú qué, Nat? ¿Dirías que tú sabes de informática? Diría que sí. ¿Y qué me dices de tu madre? Ella era un genio. Tenía un doctorado en matemáticas y sus colegas le consultaban todas sus dudas de informática. ¿Tú conocías la contraseña del ordenador de tu padre? Sí. Es el secreto peor guardado de la familia. Es Rothhat, con ZH. Entonces, ¿tu madre también conocía esa contraseña? Desde luego. Él se la preguntaba a ella cuando la olvidaba. Bien, Nat. Sabías que yo iba a pedirte que demostraras algo en el ordenador de tu padre, ¿verdad? ¿Pero sabías qué tendrías que hacer? No lo sé. Nat, me gustaría que introdujeras la clave y, si funciona, intenta descargar esas cosas destruidas que mencionó ante la fiscalía. No, déjalo. Tal vez no lo consiga. A Rusty. Hola. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Has visto? Mira. Las rosas son rojas, las violetas azules. Vuelves a estar en un lío. Y te lo he hecho yo. Con amor de ya sabes quién. ¡Orden! ¡Orden! Siéntense. Siéntense, por favor. Jimmy, nuestro experto en informática, ¿cómo se llama? Gorbetich. Es el mejor. Fue mi profesor. Hemos tenido ese portátil bajo llave desde antes de Navidad, ¿verdad? Sí. Lo cogimos del despacho del juez Mason después de discutir sobre qué podíamos registrar. ¿Recuerda? Pero si esa nota resulta ser auténtica... No es auténtica. Jimmy, te quiero como a un hijo, pero confundes los hechos y tus esperanzas. Si esa nota resulta ser una farsa, estupendo. Rusty Savage es hombre muerto. Si es auténtica, estamos en un buen lío. No es auténtica. Diga. Es Gorbetich. La nota se escribió el día antes de la muerte de Bárbara Savage. Es auténtica. Otro periodista. Todos hacen la misma pregunta. Si creemos que Molto se rendirá. ¿Y? No. Molto no se rendirá. Se inventará alguna teoría rara sobre que fue Rusty el que escribió esa nota. Rusty no ha tocado ni un ordenador desde antes de ser acusado. Y una teoría así solo les dejaría en ridículo.
¿Por qué no firmó con su nombre? Si Bárbara intentaba inculparme, ¿por qué molestarse en hacerlo así, con una tonta tarjeta informática? Porque llevarte a juicio de nuevo, Rusty, es un buen castigo por tu infidelidad. Pero meterte en la cárcel para toda la vida es demasiado, sobre todo si pensaba en Nat. Ahí está, vamos. Por favor, por favor. Señor Molto, ¿pedirá el sobreseimiento del caso? Los casos se juzgan en la sala, Elaine, no en la calle. La fiscalía ha sido engañada por la víctima, nada menos. Sin comentarios. No se vaya, señor Molto, no se vaya. Por favor. Me encanta que piquen así. Rusty está perdido, Rusty está perdido, Rusty va a caer, va a ir a la cárcel. Di que sí, nena. Anoche Gorvetich tuvo una idea brillante. He hablado con él y dice que fue tuya. Ni por asomo. Compartiréis el premio Nobel, dime, ¿qué? ¿Recuerdas que los jueces del Tribunal Supremo nos machacaron? ¿Que no nos dejaban ver los documentos en el ordenador de Rusty? Sí, tuvimos que llevar el portátil al juez Mason. Sí, así que hicimos una copia de su disco duro antes de devolverle el ordenador al juez decano. Y Gorvetich dice que por qué no miramos en la copia para ver si esa tarjetita estaba en el portátil antes de devolvérselo. La copia ha estado guardada en la sala de pruebas. Jim ha hecho un duplicado y se lo ha llevado a Gorvetich. Por favor, dime que había alguien del bufete de Sandy contigo. Si te preocupa que digan que lo hemos manipulado, les dimos una copia también a ellos. Que estudien su copia. La tarjetita infernal no estará, te lo garantizo. Señoría, nuestros expertos han revisado la copia hecha el pasado noviembre por la oficina de la Fiscalía y están de acuerdo en que esa nota no parece estar en ella. Nuestros expertos necesitarán al menos 24 horas para determinar por qué. ¿Por qué? Con todo mi respeto para el señor Stern, juez, la respuesta es obvia. Ha sido un fraude, sencillamente Eso no es tan sencillo ni está tan claro como desearía el señor Brand, señoría. Todo el mundo tiene expertos. Yo quiero hablar con los míos. Receso de 15 minutos. Si alguien introdujo ese programa, tuvo que ser cuando el ordenador estaba en la oficina del juez Mason. Los expertos dicen que se tardaría al menos una hora en crear el programa. ¿Te envió George una copia del diario de accesos? Sí. Solo 4 personas accedieron al ordenador incautado. ¿Tú, Rusty? Es verdad, estuve unos minutos copiando datos de unos casos. Sí, 28 minutos concretamente. Y tú entraste 2 veces, Nat. Sí. Menos de una hora. Lo envié yo a copiar unas transcripciones. También estuvo allí 1 hora y 6 minutos Anna Bostic. Haciendo unas cosas por mí. El juez Mason lo permitió porque Ana había sido asistente de mi padre. ¿1 hora y 6 minutos? Pero recuerdo que me dijo que mientras estaba allí su jefe mantuvieron una videoconferencia. Señor Stern, la juez Malek quiere ver a los letrados en su despacho. Les diré lo que pienso. Este juicio trata de quién asesinó a la señora Savage, no de si alguien ha toqueteado el portátil del juez. Diré al jurado que no tenga en cuenta el mensaje que se vio. Pero, Juez, señoría... El jurado ya ha visto ese mensaje. La defensa va a argumentar que la señora Savage se suicidó, que pretendía incriminar a su marido. Si pudiéramos presentar algunos testigos... Nosotros también tenemos testigos. Perdone, señoría, pero nos está haciendo acabar este juicio con las manos atadas a la espalda. No hay otra forma de verlo, disculpe. Lo consideraré esta noche. Pero mañana mismo juzgaremos este caso. Espero que tu abogado soporte todo el juicio. Sandy no tiene buen aspecto. Lucha contra un cáncer. Pelear contigo otra vez después de tantos años está resultando tonificante para él. Eres muy amable al darle otra oportunidad. No soy un ángel, Tommy, pero no soy un asesino. Pero las mujeres caen muertas a tu alrededor. He cometido muchos pecados. Orgullo, lujuria, vanidad. No digo que no me lo estuviera buscando. Ya. Pero Bárbara se suicidó. ¿Y si acabamos con esto? Tú y yo sabemos que este juicio puede descontrolarse. Me declararé culpable de obstrucción por manipular el ordenador si los otros cargos se desestiman. O sea, quédate los guisantes y tira el filete. Y librarte por un asesinato.
que no cometí. Más vale pájaro en mano. ¿Inocente con 2 crímenes? De todos modos, es muy probable que eso ocurra. Más probable que le condenen por alguna otra cosa. Solo admitiría la obstrucción si asesinó a su mujer. ¿Por qué siempre presumimos eso? Que si un hombre intenta huir o miente, es que es culpable. Yo creo que Rusty Savage ha visto fallar la justicia tantísimas veces que prefiere no confiar en el sistema. Deberíamos aceptar. Y te diré por qué. Porque te lo mereces. Si es absuelto, nunca te dejarán olvidarlo. Pero si admite obstrucción a la justicia, siendo juez, la gente dirá que al fin has metido a Rusty Savage donde debía estar, en prisión. Y por fin tendrás ese puesto que deseas en la judicatura. Tengo un hijo de 4 años y otro en camino, ¿te lo había dicho? ¿Lo ves? Te lo mereces. Quiero que sepas que Marta y yo hemos estado negociando con Molto toda la mañana. Van a retirar los cargos de asesinato. Tu padre se declarará culpable de obstrucción a la justicia, pasará 2 años en la cárcel y luego podrá vivir su vida. ¿Obstrucción? ¿Pero qué ha hecho? No quiere decirlo. Si te soy franco, sospecho que está intentando encubrir a alguien, pero no quiere decir nada. Dime la verdad. La verdad es que obstruía la justicia. ¡Mentira! Tú no distingues un portátil de un cortacésped. Es un delito. Perderás tu pensión, la licencia para ejercer. Lo perderás. Todo. A mi hijo no, espero. Condado de Kindle, Sala 2. Estaba lejos cuando recibí tu mensaje. Orden en la sala. Señor Savage, ¿está de acuerdo con su abogado en declararse culpable? Sí, señoría. El tribunal dictamina que hay suficiente base para que Rosatka Savage se declare culpable del delito tipificado en el 090872. Señor Savage, queda bajo custodia del sheriff del condado de Kindle durante un periodo de 2 años. Se levanta la sesión. Está bien. Vamos. No, Tommaso. Pazzo ragazzo. Ven aquí. Aquí, vamos. Ven a jugar con tus primas. Eso es. Pórtate bien un ratito. ¿Tommy? ¿Sí? Hola, Elaine. Hola. ¿Es tu nieto? Mi hijo, en realidad. Me he puesto a ello tarde. ¿Esta es tu hija? Mi sobrina. Puedo jugar a las mamás sin las malas noches ni las caquitas. No te he visto desde el juicio de Savage. El segundo. Muy graciosa. Ya sabes el dicho, algo de justicia es mejor que nada de nada. Esa es una buena cita. Debí haber ido contigo después del veredicto en lugar de pasar la noche con Brandt. En el Matchbox.
En la barra, en grupo. Te perdiste una borrachera de las que hacen época. Y Jimmy Brand nos ganó a todos. Sí. Jimmy tiene bien lubricado el codo. Ajá. En realidad, se le escapó una cosa muy interesante. Verás, yo le estaba machacando sobre el asco que daría trabajar tanto en un caso para acabar con un resultado tan pobre. Y se rió. Y dijo, ver a alguien que ha planeado el asesinato perfecto. Y ser castigado por un delito en que no participó, eso es la leche. ¿A qué se refería? Ni idea. Pues yo me pregunté si Jimmy creía que el cómplice que hizo lo del portátil no era cómplice de Rusty, sino alguien que actuó por su cuenta. ¿Sabes? El alcohol no le sienta bien a Jimmy. Ariana, cariño. No, ven aquí. Espera, ven aquí. ¡Mirad quién viene! ¡Molto, pedazo de mierda! ¡Molto, cabrón! ¡Bienvenido! ¡Vas a ser mi novia! Verás cómo nos lo pasamos. Rusty, me gusta tu bigote. ¿Cómo te va? Oh, el spa no es muy bueno, pero hay servicio de habitaciones. Hay una teoría revoloteando por mi oficina, la de que te declaraste culpable de un crimen que no cometiste. Tommy, ¿quién te cuenta esas mierdas? Eso no importa, pero he de decirte que la idea me da que pensar, ¿sabes? Me ha vuelto a despertar en mitad de la noche. ¿Algo te molesta en mitad de la noche? Te diré lo que me preocupa. Yo tengo un hijo. Y si alguien se me acercara diciendo que si pasara 2 años en el agujero salvaría la vida a mi hijo, lo haría sin dudar. Sin pensármelo siquiera. Me alegro. Así que si fuera tú y estuviera convencido de que alguien a quien quiero había manipulado ese portátil, me habría declarado culpable. Sin duda. Solo para que aquello acabara. Ya, pero... entonces sería inocente, y ya te dije que era culpable. Vale. Entonces explícame cómo manipulaste ese ordenador. Entre tú y yo. Podría sacarte de aquí, Rusty. Lo pondré por escrito y no intentaré procesar a nadie por eso. De acuerdo. Esta es la verdad. De una vez por todas entre tú y yo. Yo obstruí a la justicia. Olvídalo. Que te den, Rusty. ¡Lárgate, barbita! Orestes. Tengo que revisar la carpeta de Cabanú. ¿Me la quieres traer, por favor? Vaya, jefe. ¿Está lloviendo ahora? Sí. ¿De dónde viene? De la reunión de la Junta Penitenciaria. He ido a ver a Savage, atravesando el Hades. ¿El juez? Caray, ese caso es la leche de raro. Aún estoy intentando averiguar algo. ¿Cómo manipularon el portátil? Yo no fui, tío, eso seguro. ¿Tú qué crees? ¿Yo? Sí, ¿tú qué crees? ¿Recuerda ese follón tan grande que hubo cuando averiguaron que la nota era falsa? Y la inspectora Gisling decía que nadie había estado en el despacho del juez Mason lo bastante. Ni Savage, ni su hijo, ni la exasistente, que ninguno tuvo tiempo de meter ese programa allí, ¿recuerda? Claro. Pero escuche, ¿y si fueron todos juntos? Uno lo descargó en un pendrive, otro hizo otra cosa y el siguiente editó el directorio. Los 3 juntos, amigo. Incluso solo 2 habrían tenido tiempo. ¿Así lo habrías hecho tú? Yo podría haberlo hecho solo. Pero ese es mi trabajo, amigo, asegurarme de que las pruebas no se manipulan. ¿Y?
Y quiero decir que eso es lo mío. Oiga, recuerdo una noche, fui a quitarle la funda al ordenador de Savage para llevarlo a la sala por la mañana. Estaba con todas las pruebas en el despacho de Jimmy Brand, así que Espera. dije... ¿Es que el portátil no se abrió esa mañana antes del juicio? No, señor. Yo trabajo solo de noche, de día voy a la universidad. El caso es que Jimmy Brand y yo sacamos ese portátil y vi que la cinta de prueba pasaba sobre el botón de encendido. Y pensé, esto no puede ser. ¿Y eso? Había un pequeño espacio debajo de la cinta, así que cogí una herramienta y Brand casi me ahoga, ¿vale? Creyó que iba a encenderlo. Fue el día que declaró la tía del banco, ¿vale? Así que Brand dijo, tranqui, ya tengo bastantes problemas. Pero no pulsé ese botón, solo le di un susto. Pero eso es lo que yo digo. Mi función es averiguar qué pruebas pueden manipularse. Pero aunque el ordenador se encendiera, ¿no habría que romper los otros sellos para acceder al teclado? No, solo hace falta enchufar otro teclado. En un lado del portátil había un puerto que no estaba tapado con la cinta. ¿Son las pruebas de Savage? ¿Qué pasa? ¿Las conservas para que te den suerte? Son como un trofeo. Me he encontrado con Elaine Reese. Dice que os emborrachasteis después del juicio y le dijiste que creías que Rusty había confesado algo que no había hecho. Y al fin me he dado cuenta de que tú creías que estaba protegiendo a su hijo. ¿Quién sabe lo que creía yo? Estaba borracho, igual que Elaine. Yeah, but I still can't figure out what gave you the idea that he was taking the weight for his kid. Fue un presentimiento. ¿Por qué? ¿Qué importa, jefe? Rusty está en la cárcel donde debe estar. ¿De qué tienes miedo? Te diré de qué tengo miedo, Jimmy. Tengo miedo de que sepas que Rusty no metió ese programa en el ordenador. ¿Y por qué crees eso? Por el hecho de que pasaste en este despacho toda la noche después de que se abriera el ordenador. Y de que Orestes te mostrara cómo encenderlo. Tú sabes informática, Jimmy. Gorvetich te enseñó programación. Así que tengo que preguntártelo. Tú no metiste esa nota en el portátil, ¿verdad? Se cargó a alguien, jefe. A 2 personas. No merecía quedar libre. Ahora has ganado. Ya, pero a ti también te ha salido bien esto, ¿no es así? En fin, tú eres el que se presenta para el puesto de fiscal. Oye, estás en mitad de la noche y se te ocurre una idea curiosa y empiezas con ella, sobre todo porque sabes que puedes hacerlo y luego la cosa cobra vida propia. Si te soy sincero, me estaba carcajeando todo el tiempo. No voy a dejar que nadie vaya a la cárcel por un delito que no ha cometido. Estás loco. Y voy a llamar a Sandy. ¿No se ha muerto aún? No, no ha muerto aún. En realidad se ha repuesto un poco ahora. Y ¿sabes qué? Esto le va a servir para mejorar. Y después de Esther, llamaré a la juez Malek. Solo tengo que pensar antes qué decir y qué hacer contigo. Yo no di falso testimonio. Lo único que dije en la sala es que la nota era falsa. No puedes procesarme. Y si lo intentaras, todos te culparían a ti, Tommy. Creo que ya lo he averiguado. Vas a dimitir de tu cargo en menos de 30 días. Fue culpa tuya que ese portátil no fuera seguro. Tú serás el culpable de que Savage salga libre. Esta vez serás tú el malo. Lo que acabará con mi candidatura. ¿Y tengo que darte las gracias? Sí. Sí, deberías.
Traeré el coche. ¿Has adelgazado? Sí, bueno, no te recomendaría esta dieta. Ana, antes de que vuelva, quiero asegurarme de que Nat no sabe lo de... No. He empezado a decírselo más de 1000 veces, pero siempre me paro a tiempo. Creo que es lo mejor. ¿Qué ganas con eso? Estás enamorada de él, ¿verdad? Con locura. En serio. Porque es el hombre más dulce del mundo. Es lo que quería oír. Y por otra razón. Que en cosas se parece a ti. Estupendo. Genial. No. Tú no cojas todos los peces antes de que llegue, por favor. Gracias. No, lo prometo. Vale. Adiós, Lorna. ¿Lorna? ¿Lorna, la de la casa del lago? Oye, no te precipites. Lleva muchos años invitándome a ir. A pescar. Oh, claro. Pues más vale que traigas una trucha o dos. Lo haré si hay una pescadería allí. Bueno, aquí la tienes, tu caña. Siento habérmela quedado tanto tiempo. Tranquilo, no hay problema. No sabía cuándo volvería a necesitarla. Papá. ¿Sí? Quiero que me cuentes la verdad. Oye, Nat. No, sobre mamá. Por favor. Lo que más odiaba de esta casa de pequeño es que todos teníais secretos. Acaba, por favor, con esto. El día que tú y Ana vinisteis a cenar, yo había estado trabajando en el jardín y me dolían las rodillas. Tu madre me trajo 4 pastillas de ibuprofeno a la cocina. Ibuprofeno. Sí, me acuerdo de eso. No me las tomé. Yo estaba distraído por toda la situación, tú y Ana o lo que fuera, y lo olvidé. Luego, después de iros, me trajo las pastillas al dormitorio. Ten, tómatelas. Si no, mañana no podrás levantarte de la cama. Y no sé, Nat. Las pastillas de fenelcina son exactas a las de ibuprofeno, del mismo tamaño y el mismo color. ¿Son las de siempre? Es un genérico. Se alegró de que me diera cuenta. ¿De qué? ¿Intentó matarte? Sí. En ese momento no sabía que había estado en el banco y había entrado en mi correo. ¿Me enseñas el bote? Prefirió morir a que la cogieras en un renuncio. Cuando desperté, las sábanas estaban empapadas de sudor y había muerto. Primero pensé en un infarto.
Evidentemente ella lo había dejado allí después de dormirme yo. Creo que era el equivalente de una nota de suicidio. Quería que yo supiera que ella lo sabía. Me pasé el resto de la tarde repasando todas las cosas. Que había usado guantes de goma para coger el bote de femercina. Que había entrado en mi correo electrónico y borrado toda evidencia de mi aventura para que eso me incriminara. ¿Qué hiciste con el recibo del abogado? Lo tiré por el váter. Con que ya ves, sí que obstruía la justicia. Nat. Podría haber sido peor de lo que has sido. Cobrarás tu pensión, podrás volver a ejercer. Sí, puede que algún día. Tengo que volver a la oficina. ¿Hablaremos cuando vuelvas de tu viaje? Sí. Espero que no te moleste que te diga esto, pero sigo creyendo que no me lo has contado todo, papá. Te quiero, Nat. Y yo a ti. Recuerdos a Ana.